Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados y señoras diputadas, miembros del Gobierno, ujieres, trabajadores y trabajadoras del Parlamento, periodistas, invitados e invitadas, muy buenas tardes a todas. Señorías, con la crisis económica, es obvio y todos lo sabemos, ha aumentado la evasión fiscal porque tenemos, entre otras cosas, un sistema tributario poco equitativo y proporcional y unas políticas de bienestar muy inferiores a la media europea. La consecuencia de esto es que la desigualdad entre la ciudadanía española ha aumentado un 8,7% y ya son más de 9 millones de personas quienes, desgraciadamente, viven por debajo del umbral de la pobreza en nuestro país. De hecho, según el coeficiente de Gini, que sirve para medir si la riqueza está bien repartida o no, siendo 0 el valor más equitativo y 100 el más desigual, el registro español se sitúa en un nivel elevado para un país como España, que teóricamente debería encontrarse entre los países más desarrollados y donde esta desigualdad ha aumentado a un ritmo más de 6 veces superior a como ha aumentado en el resto de la Unión Europea. Según este coeficiente, señorías, Cantabria está entre las 5 primeras comunidades autónomas en nivel de desigualdad. Esta desigualdad, señorías, se basa en que el 20% de los españoles más ricos acapara el 44% de los ingresos, lo que contrasta claramente con que las rentas declaradas por el 80% restante, que pese a ser un número de contribuyentes 4 veces superior, apenas acumuló el 56% de los ingresos, lo que pone de manifiesto la existencia de un alto nivel de desigualdad social y económica. A esto se suma que el 20% de los declarantes más pobres solo represente el 6,6% de los ingresos totales. Como todos ustedes saben, los ingresos de Cantabria provienen fundamentalmente de los impuestos cuya gestión y recaudación corresponde a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y que alcanza fundamentalmente al 70% de nuestro presupuesto. Disculpa. Ya, vale. Por eso, la Agencia Cántabra de Administración Tributaria tiene competencias limitadas sobre la recaudación y se concentra básicamente en impuestos de sucesiones y donaciones, de patrimonio, de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados, fundamentalmente, aunque es cierto que hay otros. Dada la naturaleza de estos tributos, actividades como la compraventa de viviendas o la donación de dinero en efectivo son elementos de especial preocupación por su incidencia en el fraude, al igual que ocurre con la ocultación de patrimonios. Otra cuestión a tener en cuenta y de enorme trascendencia en la lucha contra el fraude fiscal es la verificación de que las reducciones y bonificaciones existentes en estos impuestos se están utilizando adecuadamente y no están sirviendo para eludir impuestos. En su caso, deberíamos sancionar este tipo de prácticas y, cuando sean muy frecuentes, revisar y eliminar las reducciones o bonificaciones que permitan más favorablemente este tipo de malas actuaciones. Una cuestión de enorme trascendencia también en la lucha contra el fraude es la inspección y control del cumplimiento de los requisitos fijados por las normas para el disfrute de estas bonificaciones y reducciones. Pero, como hemos dicho, señorías, todo esto solo afecta al 30% de nuestro presupuesto. Es por todo ello que se hace imprescindible luchar también contra el fraude en otras figuras, como puedan ser el IRPF y el IVA, que tienen un peso mayor para el presupuesto autonómico, pero cuya gestión en la recaudación la hace la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por lo que a ella compete la correcta gestión y recaudación de los impuestos, no solo para garantizar una mayor regularidad en su obtención, sino también con el objetivo de dotar de una mayor seguridad de financiación a las propias comunidades autónomas. Y es que todo el mundo, todos ustedes, estarán de acuerdo conmigo si digo que existe una muy estrecha relación entre la calidad de las actuaciones directas del fisco en la persecución del fraude y los resultados globales a nivel de recaudación. Para la elaboración de planes reales que tengan un alcance real y no sean meras figuras, se hace necesario contar en su desarrollo e implementación con los técnicos de Hacienda, que llevan años y años protestando, diciendo que no se les consulta ni se les tienen en cuenta las aportaciones que realizan, por lo que nos encontramos con planes de lucha contra el fraude cuyo contenido es principalmente político. Es necesario que se luche contra el fraude de las grandes fortunas, que es el responsable del 72% de la evasión total. Y para que esta lucha contra el fraude sea seria y sea real, no solo necesitamos involucrar a los técnicos de Hacienda en el desarrollo e implementación de los planes, sino que se hace fundamental también dotarles de mayores competencias a estos técnicos y garantizarles una mayor independencia para llevar a cabo su labor.
Además, es necesario crear una base de datos unificada y directamente accesible para todos aquellos que se encargan del control tributario. La magnitud de la economía sumergida varía mucho en función del tipo de estudio, la metodología y el periodo analizados, pero todos los estudios coinciden en que en España se sitúa entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto y en Cantabria ronda el 22,5% del Producto Interior Bruto de la comunidad. El fraude, señorías, reduce la recaudación y, por lo tanto, la capacidad de las administraciones públicas para implementar y llevar a cabo sus políticas públicas. Además, reduce la equidad, dado que se favorecen principalmente las rentas más altas, que son las que tienen más capacidad para evadir impuestos, y nos vemos perjudicados todos y todas como potenciales destinatarios de las políticas y servicios que dejan de realizarse y prestarse. Las grandes fortunas son, según Gesta, los responsables del 72% del fraude, como ya hemos dicho, y, sin embargo, la mayoría de los esfuerzos se centran en el 28% restante, perdiendo de esta forma cerca de una tercera parte del dinero susceptible de ser ingresado a través de estas investigaciones, de estas acciones. Además, señorías, el fraude fiscal reduce la legitimidad del sistema fiscal, lo que aumenta considerablemente la insatisfacción de la ciudadanía en relación a la gestión de lo público y reduce extraordinariamente la satisfacción por contribuir. Esto, señorías, deviene en una legitimación social más amplia del fraude y aumenta su prevalencia. Por todo lo expuesto y a la vista de que el Gobierno ha publicado en los medios que se estaba elaborando un plan de lucha contra el fraude fiscal, entendemos que es imprescindible que un plan creíble cuente con medidas como las que propusimos en el registro de esta PNL y que han sido transaccionadas, como todos ustedes conocen, para buscar el más amplio de los consensos posibles en torno a una de las grandes lacras de nuestro Estado y de nuestra comunidad. Paso a leeros ahora la moción transaccionada. Instamos al Gobierno de Cantabria a que actualice y amplíe el acuerdo suscrito en 2013 para la dirección y coordinación de la gestión tributaria entre el Estado y las comunidades autónomas, para que unifique las bases de datos tributarios y no tributarios necesarios en la lucha contra el fraude fiscal, ampliándola y mejorándola, incluyendo, entre otros, los datos relativos a las declaraciones informativas sobre bienes en el extranjero y derechos en el extranjero y a las subvenciones, así como que mejore los medios económicos y humanos puestos a disposición a tal efecto. Instamos también al Gobierno de Cantabria a que promueva, dentro del marco del Plan de lucha contra el fraude fiscal y el acuerdo suscrito, la creación de un grupo de trabajo para la detección de bolsas de fraude fiscal y para el diseño de implementación de acciones concretas para combatirlo, formado fundamentalmente por técnicos de Hacienda, tanto de la ACAT como de la AEAT. En tercer lugar, instamos al Gobierno de Cantabria a que el plan de lucha contra el fraude que se está llevando a cabo sea diseñado e implementado exclusivamente por técnicos de Hacienda, entendiendo que son estos técnicos los que saben de la materia y los que pueden alojarlo, este plan pueden alejarlo de distintas intenciones políticas que pueda haber al respecto. Además, instamos al Gobierno del Estado a que impulse un acuerdo entre las comunidades autónomas para armonizar y redefinir las exenciones, las escalas de gravamen, las reducciones, las bonificaciones y deducciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que evite la competencia fiscal entre comunidades autónomas que facilitan la escasa o nula tributación de los grandes patrimonios dentro de nuestro país. Y además le instamos a que la Agencia Tributaria y la intervención general de las administraciones del Estado se centren a corto y a medio plazo fundamentalmente en combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales y el control del gasto público y de las subvenciones de las grandes empresas y fortunas que son, vuelvo a repetir, responsables del 72% de la evasión total, a través de la necesaria autorización a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda para que asuman mayores responsabilidades en su aplicación. Esperando que esta propuesta cuente con el mayor de los consensos, les pido que se unan de una vez todos los partidos para luchar contra el fraude fiscal y que esos ingresos que nos están robando reviertan necesariamente en políticas sociales, políticas de bienestar para todas las personas que desgraciadamente están sufriendo necesidad en nuestro país. Vuelvo a repetir, 9 millones de personas. Muchas gracias. Gracias, señor Ordóñez.